Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Comepiedras. Hoy estamos buscando un caché, que hacía mucho que no buscábamos, y al abrir la aplicación nos hemos encontrado con una novedad. La actualicé esta mañana y al verla digo, anda, han añadido algo nuevo. Así que bueno, os lo vamos a contar en este episodio y hablar un poquito de las fotos spoiler. Esto es lo que llamamos la tumba del faraón, que a Lola se le da muy bien hacer tumbas de estas. Esto es Un dibujito que han hecho, hay unos cromos. Por lo pronto quita todas las cosas que no tienen que estar ahí. Hemos hecho limpieza, como se puede ver, quitando toda la basura, y vamos a meterle una chapita, unas chapitas, una Bitcoin que teníamos de más y un muñequito del Kinder. Pues ala, para adentro. Lo dejamos mucho más limpio. Pues nada, hemos descubierto esta mañana esta utilidad que es muy buena cuando vas a buscar un caché, que es que a veces no lo encuentras y no hay foto spoiler, y cuando no hay foto spoiler pues tiras de las fotos que otros jugadores han hecho y te dedicas a buscar. Y antes lo que tenías que hacer era entrar a los registros anteriores, ir yendo para arriba, ir buscando las fotos, que la verdad es que no estaba mal porque lo habían cambiado y se veían los sitios en donde había fotos, pero ahora lo han mejorado todavía más, lo han hecho mucho más fácil. Entonces lo que tienes que hacer es lo mismo que hacías antes, pero ahora lo tienes más fácil. Vas a ver, te vas a los registros anteriores, aquí está, y justo arriba aparece fotos de los registros, más fácil imposible, y tienes ahí, y le das a la flechita hasta la derecha y te aparece como en una galería todas las fotos que se han hecho, con lo cual pues nada, encuentras el que haya hecho la foto correspondiente, por ejemplo esta misma, y ya te dice y puedes ver la foto y la pista que te puede dar, que puede ser más o menos. Pues en este caso aprovechas la pista para decir, bueno, si lo han hecho desde el sitio, que no siempre se hace, pues claro, la orientación de la fotografía te puede dar a veces la orientación te puede dar una pista, pero no hay que fiarse porque hay algunos jugadores que se cambian de sitio, como suelo hacer yo, para no hacer demasiado spoiler, entonces no hago la foto en el sitio. Pero bueno, es una gran cosa. A mí me ha servido más de una vez. Sí. Muchas veces estamos buscando y mientras yo estoy buscando y no lo encuentro, le digo, Lola, mira las fotos. Y entonces Lola se dedica a buscarle las fotos mientras yo escarbo por los agujeros. Y entonces, pues bueno, a veces, yo que sé, un detalle del suelo o de la pared que tienen enfrente, yo que sé, cualquier cosita te puede dar una pista de más o menos hacia dónde dirigirte. Pues nada, está bien. Muy buena implementación que acaba de salir, la hemos visto esta mañana, cuando íbamos a buscar este caché, digo, vamos a buscarlo y nos lo hemos encontrado y la verdad es que es una gran cosa. Sí, a mí me va a solucionar mucho. Sí, y ya de paso hablamos de las fotos spoiler, ¿no? Claro. Y hablando de fotos spoiler, pues como decía Lola, no siempre son muy útiles, a veces por un problema de cómo están hechas. Efectivamente. Se necesita tener una relación de escalas mínima. Sí, a eso. Lola ha hecho spoiler precisamente de lo que iba a contar. Pero antes de lo que ha hecho spoiler Lola, quería contar otra cosa, porque en realidad hay dos tipos de spoiler. Uno, los spoilers propiamente dichos, que son los que publica el propietario en el caché para dar una pista o a veces enseñarte directamente dónde está el escondite. Eso ya es decisión del propietario y lo hace como quiere. Y luego están los de los jugadores. En principio, los jugadores no deben publicar fotos spoilers en sus registros. Y aún más si no la tiene puesta el propietario. Y sobre todo si el propietario no lo ha puesto. Claro. Así que, bueno, ojito con eso. En principio, no hacer spoilers descarados porque el propietario os lo puede borrar directamente. Y luego ya hablamos de las spoilers que ponen los propietarios. Y aquí es donde va una pequeña queja, que era lo que decía Lola. Y es que las fotos spoilers, por ejemplo, en zonas de roca, en que hay muchas rocas todas iguales, hay una cosa que se llamaban las fractales, ¿te acuerdas? Que estuvieron de moda hace muchos años, y las rocas están muy relacionadas con este tema, y es que a lo mismo te da un bolo de 10 metros de altura que una piedra de 10 centímetros. Entonces, dependiendo de cómo hagas la foto, puede parecer lo mismo. Y si falta ese factor de escala, pues no sabes qué buscar y a veces pues te da igual lo que pongan. Entonces,
Consejo para los propietarios si queréis poner fotos spoiler, es poner siempre alguna escala. Antes poníamos el GPS, que lo dejábamos apoyado en una piedra, ¿verdad? Hacíamos la foto más o menos de lejos y el GPS apoyado. Podemos dejar pues un bastón de andar, una mochila o una bolsa. Cualquier cosa que te haga ver un poco el tamaño, que sea un bolo o que sea una piedra. Exacto. Son lo mismo. Así que bueno, ese es nuestro consejo de hoy, añadido a la descripción de esta novedad que tenemos ahora con las fotitos de los registros. Está muy bien. Muy bien. Pues nada, ya con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. Eso es. Y supongo que con sol, porque ya habréis visto que hay unos cambios de luz, porque de repente nos sale el sol y no se ve nada. A ver si viene ya la primavera, por Dios. Sí, señor.